Hola, mis queridos estudiantes, tengan una cordial bienvenida a esta clase en la que continuaremos aprendiendo acerca de los diferentes métodos y técnicas que van a conformar eh, las habilidades que ustedes deben desarrollar dentro del aprendizaje de los procesos que conforman la gestión del talento humano. Recordemos que ya en una primera unidad eh, titulada Introducción a la Gestión de los Recursos Humanos, aprendimos cuáles son los diferentes conceptos dentro de la actividad de recursos humanos, como capital humano, talento humano, competencias laborales, enmarcadas todas en los actuales sistemas de gestión de talento humano, y que vimos una evolución de estos eh, modelos desde Chavenato, Vieri Colaboradores, Harper and Lynch, Ward and Davy, hasta los más recientemente estudiados, como el de Cuesta, Morales Cartaya, Marta Ales, entre otros, que nos permitieron ver no solo la aplicación de los conceptos de la gestión de talento humano, sino una evolución orientada hacia las competencias laborales. Término que también recuerden que estudiamos y deben conocer, así como la forma de poder implementar, medir y aplicar en los diferentes procesos de la actividad de talento humano. Luego, en la unidad número 2 que estamos aprendiendo y transitando, vimos la necesidad de estudiar cómo proyectar o planificar ese trabajo con los colaboradores en el mediano y largo plazo, a lo que le llamamos la planificación estratégica de los recursos humanos. Espero que en esta semana ustedes hayan podido tener tiempo para estudiar, para hacer los deberes, en lo cual buscamos que con el desarrollo de estas tareas ustedes desarrollen unas habilidades que van a conformar las competencias necesarias, como les decía, para el aprendizaje de la asignatura. Recuerden que entonces en esta unidad 1 conceptual básica vimos los modelos, vimos los conceptos de talento humano, hicieron algunas herramientas para el aprendizaje conceptual y cómo esto fue transitando y evolucionando hasta conformar hoy los modelos de talento humano centrados en competencias laborales. Con esta segunda unidad que continuaremos hoy, está relacionada con la necesidad de ir relacionando la actividad de recursos humanos con la dirección estratégica de la organización. Por eso en la clase anterior que inició esta unidad, ustedes vieron cuáles son los componentes de una estrategia de desarrollo a la cual debe estar alineada la actividad de recursos humanos y donde nosotros debemos incorporar los objetivos estratégicos para desarrollar la actividad de recursos humanos a la par de los otros procesos empresariales. Y recuerden siempre, cuando hablamos de la actividad de recursos humanos, estamos hablando de los procesos de reclutamiento, selección, contratación, capacitación, etcétera, etcétera. Por eso primero hablamos de la planificación estratégica y ustedes tuvieron que hacer una valoración de la planificación estratégica, así como hicieron una matriz de conceptos para la unidad 1 y valoraron ciertos elementos importantes como las competencias laborales. Bueno, en esta tenían una tarea que les llevaba a plantearse en su visión porque es importante ver al colaborador en su desarrollo y a los colaboradores en total de la organización en su desarrollo hacia el futuro. Bueno, hablamos de planificación de los recursos humanos en primer lugar, porque recuerden que la actividad administrativa tiene una serie de procesos básicos, como son el de planificación, el de organización, dirección o liderazgo, como se le plantea, y control. Pues en este ciclo de funciones, la planificación de la empresa es una de las primeras actividades que debemos desarrollar.
como buenos gestores o administradores que somos o pretendemos ser. Y por supuesto, dentro de la actividad de recursos humanos, se comienza y se desarrolla la planificación como parte de ese ciclo de administración. Y en consonancia con estas funciones y asignaturas que ustedes están recibiendo, es que entonces interrelacionamos todos los procesos de la actividad de recursos humanos en una adecuada planificación y coordinación dentro de esta actividad tan importante para el desarrollo de la eficiencia, la eficacia, la innovación y el cambio que necesitamos en los momentos actuales. Bueno, en el día de hoy vamos a estudiar la planificación de los recursos humanos desde el ámbito de la organización propiamente del trabajo. Y vamos a conocer hoy cómo hacer una planificación, un cálculo, para hacer una planificación prospectiva de la plantilla de trabajo que necesitamos para el desarrollo de los procesos, basados en un inventario del potencial humano que nosotros seamos capaces de identificar. Entonces vamos a ver los conceptos principales de la planificación de los recursos humanos y terminamos haciendo la determinación de la cantidad de trabajadores que necesitaríamos dada una cantidad de producción a realizar o dada una cantidad de horas a trabajar. Se van a ver qué interesante les resulta para su vida laboral y práctica estos índices que vamos a estar estudiando el día de hoy. Por supuesto, ustedes tienen en la literatura diferentes libros en los que pueden profundizar sobre estos temas y de ellos, en primer lugar, el libro de Chavenato en sus varias ediciones, el del 2011. También tienen el de Gestión de Talento Humano del 2009 y otras ediciones anteriores que pueden consultar. El de Cuesta Santo, también el de Marta Ale, con el tema de las competencias laborales que deben ser transversales y de permanente estudio por ustedes para incorporar en estos procesos administrativos. Y diferentes tesis o estudios e investigaciones en artículos científicos que les pueden servir de bibliografía complementaria para su aprendizaje como estudiante. Bueno, primero que todo, recuerden que la actividad administrativa de recursos humanos tiene un enfoque basado en normas y técnicas y también de gestión. Por eso tenemos que saber que es un conjunto de normas que están establecidas, que se escriben, de las cuales nosotros nos regimos y para la cual vamos a tener que desarrollar una serie de técnicas. Y yo les voy a explicar algunas de esas técnicas y les voy a enseñar a cómo desarrollar las técnicas y cómo determinar cuál es la cantidad de trabajadores que necesitaríamos si vamos a hacer un restaurante, si vamos a abrir una empresa que produzca X determinados bienes, si es una empresa de servicios, si vamos a abrir una cafetería, si queremos hacer un emprendimiento, por ejemplo, que se encargue de hacer dulces, pasteles, y a cualquier nivel o tamaño, sea una micro, una pequeña, una mediana o gran empresa, vamos a tener estas técnicas para que ustedes puedan desenvolverse de mejor manera en el caso de que les toque en su vida profesional trabajar en esta actividad. Y por supuesto deben estar escritos los procedimientos de trabajo que necesitamos para poder hacer la planificación de la actividad de recursos humanos con un debido orden y con el debido desarrollo de ciertas acciones. Entonces, el procedimiento nos orienta a cómo poder trabajar. O sea, como pueden ver, la actividad de planificación
no es tan sencilla dentro de la actividad de recursos humanos. En primer lugar, es la primera, la más importante, yo diría, por la posibilidad de ordenar y de poder establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo, pero sustentado en una serie de normas y de técnicas que ustedes tienen que conocer. Para determinar cómo ha sido el comportamiento histórico de la plantilla propiamente, o de los cambios en los movimientos que han tenido los colaboradores históricamente, cómo han salido, cómo han entrado, cómo se comporta esto dentro de la organización, cuál ha sido ese flujo, esa evolución, ese cambio histórico de movimientos de personas, cómo es en la actualidad y cómo lo voy a proyectar hacia el futuro. Por ejemplo, si yo tenía 100 trabajadores, ¿cuál ha sido la movilidad de los 100 trabajadores que tengo laborando? Si se van 10, si vienen 20, si se van 15, si hay una baja fluctuación, si hay una alta fluctuación. ¿Cómo ha sido, cómo es hoy, qué necesito para el futuro y cuántos tengo que buscar? Si mi negocio decrece, ¿qué decido? Si mi negocio crece, ¿qué decido? Y de eso vamos a estar conversando. Y como tal, para garantizar no solo la cantidad que necesitamos, sino la calidad de personas o de colaboradores que necesitamos, que por supuesto tiene que estar basado en la identificación de las competencias laborales que ellos poseen. Recuerden, cuando hablamos de competencias laborales, estamos hablando de conocimientos, habilidades, actitudes, valores que ellos poseen versus el diseño del puesto de trabajo. Tiene que haber un diseño de puesto de trabajo que vamos también a aprender más adelante. Y en este diseño de puesto de trabajo, bueno, debe estar reflejada las funciones, la misión, el nombre, el sueldo del puesto de trabajo, y así las competencias genéricas, las competencias cardinales de toda la organización que pretende aumentar la organización y que tiene hoy. Y en ese diseño de puesto, perfil de cargo, debe aparecer, por supuesto, las competencias de las áreas o de los procesos y las competencias específicas en determinados niveles, que puede ser una competencia de adaptación al cambio, y esta competencia estarse materializando en 4 niveles, A, B, C o D, según, por ejemplo, la clasificación que hace Marta Ales en su diccionario de competencia, el cual ha conformado una adecuada trilogía, ¿no? Entonces, todos estos elementos, además de las condiciones de trabajo que van en ese diseño de puestos, van a ser comparados en los procesos de reclutamiento y selección para la hora de decidir el trabajador más idóneo. ¿Por qué les voy explicando todo esto? Porque la actividad de recursos humanos tiene un carácter sistémico e interrelacionado entre sí por parte de sus procesos. Y ustedes tienen que ir aprendiendo a concatenar unos procesos con otros. Por eso les decía que para la planificación tenemos que garantizar cantidad y calidad. Y la calidad es a través del método que les acabo de exponer. En una comparación contra un diseño de puesto de trabajo que ya tiene los requisitos que estamos buscando en esa persona. Y en función de la estructura administrativa, por supuesto, en función de las partidas que tengamos de sueldo, en función de la capacidad de contratación, en función de la necesidad, en función del presupuesto que destinemos para esto. De manera tal que, a modo de síntesis, podemos decir que el proceso tan importante y necesario dentro de la planificación de los recursos humanos, que nos permite asegurar el número suficiente de personal con la calificación necesaria en el tiempo oportuno. Porque esto hay que hacerlo también en el tiempo preciso, para que las cosas sean más útiles desde el punto de vista económico, y no contratar a alguien que después haya que despedir, o que no tenga buen rendimiento, o que no tribute a los objetivos de la organización o de la empresa. Por eso es que, como se plantea, debe estar integrado. Solo tiene sentido hacer una planificación de los recursos humanos cuando esté integrada en la planificación general de la empresa. Si no, usted no va a lograr los objetivos que pretende. Todo esto va a estar enmarcado en lo que se llama organización del trabajo. Vista como un proceso de gestión administrativo, pero vista como
la cantidad de, digamos, de actividades que debemos realizar interrelacionadas entre sí para integrar ese capital humano, esa persona, en este caso a través de la planificación, a la tecnología que va a utilizar, a los métodos de trabajo, a las materias primas, a los materiales, a los medios de trabajo, que puede ser conocimiento, información, productos, servicios. Y con esos métodos, esas técnicas, esos procedimientos de trabajo, poder trabajar, laborar, desempeñarse de una forma racional, conociendo la cultura organizacional, adaptándose a la cultura organizacional. Tenemos que lograr integrar a la persona con esos recursos, con su puesto de trabajo, para que tenga un desempeño armónico e ininterrumpido, que sienta felicidad en su puesto de trabajo, que se sienta a gusto, motivado en venir todos los días a cumplir con sus tareas. Garantizarle en todo este proceso de organización del trabajo una seguridad y salud, condiciones ergonómicas de trabajo, ambientales, para que la persona entonces, con ese talento que posee, nos demuestre que en la empresa tenemos un capital humano que va a ser más productivo, que va a ser más eficiente, eficaz, que puede contribuir a satisfacer con su trabajo los resultados de la empresa para que ésta pueda cumplir con las necesidades de la sociedad y de la familia y de los trabajadores. Como pueden ver, los estudios de organización del trabajo están dirigidos al diseño y rediseño de los procesos y de los perfiles de cargo para incrementar valor agregado. ¿Por qué le explico todo esto? Porque precisamente la organización del trabajo, que engloba todo lo que hacemos en la actividad de recursos humanos, compone una serie de técnicas que nos van a ayudar al proceso de planificación, como plantean su concepción y su herramienta. Un poco fragmentando para entender mejor lo que es la organización del trabajo, que la vemos desde la planificación de los recursos humanos. Es importante que ustedes la vean desde el inicio. Reiterar en todo que es un proceso. Es un proceso en el cual debemos usar una serie de técnicas y de métodos para poder ordenar el colaborador en su puesto de trabajo con los diferentes medios mediante la aplicación de técnicas, procedimientos, garantizándole sobre todo, es importante en el área de la administración, garantizándole sobre todo unas buenas condiciones de trabajo, para lograr una máxima eficacia, eficiencia y satisfacer necesidades. Recuerden que la eficacia es hacer las cosas correctas y la eficiencia es hacer las cosas correctamente. Significa que la eficacia está en plantearnos objetivos y cumplirlos. Y la eficacia es cumplir esos objetivos buscando un mayor nivel de ahorro de tiempo, de ahorro de combustible, de ahorro de rutas de transporte, maximizando y aprovechando las reservas de productividad y hacer las cosas de una manera que vaya mejorando de forma continua el trabajo y podamos entonces tener un resultado de eficiencia en lo que el colaborador hace en su desempeño, sobrecumpliendo entonces los planes y siendo más eficaz y siendo más eficiente. Graben, memoricen bien esta imagen que nos va a representar claramente lo que es un proceso, porque venimos hablando de procesos y estamos hablando que la actividad de talento humano hoy en día se compone por procesos que iremos aprendiendo, estudiando a lo largo de la asignatura, y precisamente este va a ser el conjunto de actividades que de manera continua, en un flujo, se van a desarrollar, pero que esas actividades necesitan recursos, materias primas, información, métodos, tecnologías, materiales. O sea, necesitan de proveerse de una serie de insumos para poder obtener un resultado, satisfacer a un cliente que puede ser un cliente
externo a la organización o puede ser simplemente otro proceso, otra área administrativa o de gestión dentro de la organización. Bueno, es importante que conociendo la necesidad de la planificación de los recursos humanos y de buscar entonces cuál es el número óptimo de colaboradores con calidad basados en la organización del trabajo, sepamos que hay una serie de técnicas que ustedes deben estudiar para poder apoyarnos y hacer un mejor ordenamiento del colaborador y los recursos, como les decía, a través de lo que llamamos organización del trabajo. Bueno, primero podemos hablar de las entrevistas, de las encuestas, que pueden ser a los trabajadores, que pueden ser a los clientes, que pueden ser expertos, para que ellos nos digan cómo creen que estamos haciendo las cosas, qué nivel de orden existe en la organización, cuáles son los problemas que tienen los colaboradores, qué insatisfacciones tienen los clientes, cuáles son las competencias principales que debemos fomentar en la organización. Y con todo esto, a través de estas técnicas, los expertos, los clientes nos pueden retroalimentar y podemos tomar decisiones y acciones para mejorar el trabajo. El diagrama de Chicago o causa-efecto, también llamado espina y pescado, nos va a centrar un problema del cual le debemos estudiar las causas y las subcausas. Esta herramienta que gráficamente nos muestra cómo va centrada una serie de causas a un problema determinado, nos permite dar prioridad a las diferentes soluciones que necesitemos para organizar el trabajo y en este caso también para hacer una mejor planificación de la actividad de recursos humanos. El diagrama de Pareto, que nos establece la ley universal de la prioridad en la que podemos definir que, un 20% va a incidir o generar un 80%, ya sea de, por ejemplo, que el 20% de una serie de causas o de situaciones que se dan son las que me van a estar generando el 80% de un efecto determinado que nosotros podemos estudiar. Entonces, esto que también se grafica nos puede dar una medida de sobre cuáles son las prioridades en materia de planificación en las que debemos trabajar. El trabajo en grupo, el trabajo en experto, que tiene sus técnicas, y ustedes más adelante van a aprender a usar el método experto para definir cuáles son, por ejemplo, las competencias laborales que requiere el diseño de un puesto de trabajo, en el cual debemos basarnos para hacer el proceso de planificación, el proceso de reclutamiento, de selección, entre otros. Medición de las condiciones ambientales y gasto energético. Hay equipos, tecnología, para medir las condiciones de gasto energético de la persona y poder hacer una planificación de su carga de trabajo y decidir, por ejemplo, una redistribución. Y eso sería también formas de hacer una planificación. Análisis del diseño del puesto de trabajo. Ya les hablaba al inicio. Debemos contar con un diseño de puesto. También vamos a ver cuál es su estructura. Un diseño de puesto, entonces, que analizamos. Si tiene las condiciones adecuadas, si tiene las tecnologías adecuadas, si tiene los recursos que necesita ese puesto, si hay que modificar las competencias laborales que exige el puesto. Y eso es una de las técnicas también muy usadas dentro de la organización del trabajo. Video, fotografía, para nosotros estudiar la jornada laboral, propiamente ahí viene después el estudio de la jornada laboral, ver qué actividades está realizando el colaborador, que son propias del puesto, cuáles no tiene que realizar y está realizando, en qué se está desgastando, y cuál es la carga de trabajo que él está desarrollando. Ya sea cuál es la cantidad de productos que él está fabricando o cuál es la cantidad de tiempo que él está usando en la jornada laboral. Porque podemos verlo por tiempo o podemos verlo, por ejemplo, en unidades de medida como el volumen de producción. Entonces es importante estudiar continuamente la jornada laboral para saber que esa capacidad de trabajo que tiene el colaborador, ya sea en la producción de mesas, en la producción de teléfonos, en la producción de ventiladores, esa
capacidad que tiene la intervención de la fabricación de estos productos esté relacionada en un buen nivel con su carga, ¿no? Con su carga de trabajo. Porque obviamente nadie que pueda hacer, por ejemplo, un carpintero que pueda hacer en un día, tener una capacidad de trabajo de fabricar 5 mesas, bueno, podríamos pedirle que hiciera, tuviese una carga de trabajo que el cliente le pide de 10 mesas. Entonces, ¿ahí qué estaríamos haciendo? Bueno, un estudio de la jornada y tendríamos que duplicar la jornada, tendríamos que, por ejemplo, contratar a otra persona, porque si hacemos una relación de carga contra la capacidad, la carga es lo que tenemos que hacer por demanda del cliente y la capacidad es lo que podemos hacer con nuestros recursos. Esto tiene que llevar una relación equilibrada para que nosotros podamos tener una buena planificación de los recursos humanos. Y ahí se ve un claro ejemplo de lo que le estoy planteando, ¿no? De cómo nos sirven estas herramientas para la planificación de la actividad de recursos humanos. Bueno, varias técnicas que nos ayudan. Estas y varias técnicas se pueden emplear en la organización del trabajo. La actividad de recursos humanos está soportada no solo, como decía, una serie de procedimientos, sino una serie de técnicas que nos ayudan a poder tomar mejores decisiones y contribuir a que nuestros colaboradores se sientan cada vez más satisfechos, más a gusto, sobre todo estableciendo un adecuado balance de la jornada laboral y de la carga de trabajo que estos deben de desarrollar en función de su propia capacidad. Bueno, también está el muestreo del trabajo, el cronometraje, la estadística y las técnicas de registro y modificación, entre otras, que poco a poco vamos a ir viendo en la asignatura. Me voy a centrar en el balance de los procesos de trabajo. Y este índice universal que nos sirve para determinar no solo la cantidad de personas que vamos a necesitar en el puesto de trabajo, sino también para la cantidad de equipos que nosotros pretendemos utilizar en una actividad productiva, la cantidad de mesas, la cantidad de habitaciones, todo eso tiene que estar debidamente en función de la necesidad o la carga de trabajo. Es importante que este índice se lo aprendan, esta expresión de cálculo, se la aprendan porque vamos posteriormente a ver un ejemplo de todas esas técnicas. Vamos a ver vamos a ver un ejemplo de cómo se determina el balance de carga y capacidad, que es como se llama, atendiendo a que Q es la carga, es la cantidad, es la capacidad, es lo que debe hacer la persona, es la cantidad de trabajo que debe hacer la persona. Si está fabricando mesas, es la cantidad de mesas que debe hacer la persona en un periodo determinado de acuerdo al perfil de cargo del colaborador. Y la C es la capacidad o la cantidad de trabajo que puede hacer, o sea, en el mismo ejemplo, la cantidad de mesas que puede hacer una persona en igual periodo de tiempo, que puede ser también, como les decía, por un equipo y por supuesto por un trabajador determinado. Vamos a centrarnos en este caso solo al caso del trabajador y no de los equipos. Quiere decir que si yo hago una relación entre lo que debo hacer versus o dividido para lo que puedo hacer, voy a obtener un índice de capacidad o de cantidad de equipos y en este caso trabajadores. Y por esta razón voy a tener un elemento técnico para decidir cuál es la plantilla necesaria para nuestro emprendimiento, para nuestra micro o pequeña empresa. Todo parte, le decía, de la relación entre lo que tenga yo por demanda, la cantidad de mesas que tenga que atender, la cantidad de prendas que me están solicitando para vender. Y toda esa carga de trabajo la vamos a representar por Q, que puede ser volumen de producción, ¿ya? Y que es importante que ustedes conozcan y se aprendan. Y la C, que es esa capacidad, que es lo que yo puedo hacer,
es la cantidad de personas que puedo atender, es la cantidad de prendas o cosméticos que puedo vender, la cantidad de piezas que puedo fabricar, o como les decía, la cantidad de mesas que yo puedo elaborar en un periodo de tiempo que puede ser un día, puede ser una semana, un año, depende. Esa relación nos va a dar a nosotros cuál es la cantidad de colaboradores que necesitamos. Por ejemplo, si estamos hablando de los niveles directivos, ahí va a estar en función de la misma estructura. Si hay un jefe y varios jefes de procesos que pueden ser de recursos humanos, de economía, de logística, bueno, ahí se determina la cantidad de trabajadores por esa estructura, ¿verdad? Mientras más vertical sea, más cantidad de niveles de mando se necesitan a una estructura un poco más aplanada, un poco más horizontal, y por ahí se determina por la misma estructura o el organigrama, como también ustedes conocen y están estudiando en otras asignaturas. Ya por el caso de este trabajador administrativo más técnico, que hace trabajo de oficina y también en los procesos, este tiene una representación de este índice en función del tiempo. Porque los que están en las oficinas, los que están haciendo trabajo administrativo, los que están haciendo controles en los procesos, estos utilizan tiempo. Estos no, digamos, no fabrican un producto ni desarrollan un servicio, ¿no? Entonces, ¿qué le medimos? El tiempo. Generalmente una persona labora 8 horas al día, ¿no? Y trabaja unas 40 horas semanales en un promedio de 160, 190, 192 horas mensuales. Esto va a depender de cada actividad, esto va a depender de cada empresa y de cada país incluso. Hay países que tienen como tiempo laborable en el mes 22 días, otros tienen 24 días. Pero como promedio vamos a estar hablando de 8 horas diarias, de 40 horas semanales y de 24 días al mes. Ahora, estos trabajadores consumen tiempo. ¿Cómo se representa esto para que entiendan? La cantidad de trabajo necesario de acuerdo a las categorías o los puestos que ocupen por cada una de las áreas y por cada uno de los cargos, les decía, van a estar sujetos a la expresión que vimos anteriormente. Q, recuerden que es la carga, lo que debo hacer, apréndanse bien esas palabras, y C es lo que puedo hacer. Por tal razón, yo voy a definir una relación que me va a permitir determinar N, que es el número de trabajadores técnicos administrativos, o lo que es lo mismo, Q entre FT, visto en función del tiempo, porque estos trabajadores usan tiempo. Y ya les decía cuáles son los que vamos a estar viendo. Donde Q va a ser la carga de trabajo anual, diaria, mensual, estimada para un cargo en hombres día, hombres hora. La cantidad de horas al día, cantidad de horas a la semana, cantidad de horas mensuales que debes realizar. Y el fondo de tiempo es la capacidad OC, FT, es decir, que un trabajador en igual periodo de tiempo tiene que, puede desarrollar. Entonces, una persona puede trabajar 8 horas diarias. Digamos, ese es su fondo de tiempo. Usted hoy trabaja 8 horas al día. Ese es tu fondo de tiempo, esta es tu capacidad. No puedes trabajar más, ¿no? Como promedio. Y tienes entonces una carga de trabajo que debe ser para esas 8 horas, obviamente. Y sería un 100% de aprovechamiento de tu jornada laboral y sería una sola persona, ¿no? Pero dado el caso que tengamos que usar una mayor cantidad de tiempo de trabajo para igual capacidad, ahí necesitaríamos entonces, por supuesto, ¿qué cosa? Más cantidad de personas. Recuerden que el día laboral no es el día calendario, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿un día puede tener 30 horas? Alguien diría, no. Sí, un día puede tener 30 horas laborables que desarrollan 4 colaboradores, por ejemplo. Porque si yo hago 8 horas y 3 de mis colaboradores hacen 8 horas cada uno,
los 4 en un día estaríamos haciendo 32 horas laborales. Por eso los días calendarios no necesariamente, o el tiempo calendario está sujeto al tiempo de la actividad empresarial. Por eso, para nosotros desarrollar 32 horas de trabajo administrativo, ¿no? En oficinas, inspeccionando procesos, haciendo cualquier trabajo, una persona no lo puede hacer, obviamente, ¿verdad? Porque una persona solo puede ser ¿hasta cuánto? Hasta 8 horas. Pero ese día, si queremos abarcar un tiempo de 32 horas, ¿qué tendríamos que hacer? Buscar 3 personas más. Porque es una necesidad de ese día para hacer muchas actividades, que una sola persona no puede abarcar en ese día, que tenemos que hacer una serie de actividades. Entonces, quiere decir que si necesitamos trabajar por 32 horas por ese día laborable, horas hombre, como se dice, y cada uno puede elaborar 8 horas, tenemos que buscar 4 personas para que ese día esas 4 personas estén desarrollando una serie de actividades para cumplir con las tareas del puesto, con las tareas del cliente, con las tareas de los clientes internos y abarcar entonces en esas 32 horas todos los resultados que queremos. Sea elaborando nóminas, haciendo contrato, entregando un cheque, pasando información, controlando el proceso de producción, observando el comportamiento de los colaboradores, sean cual sea el número de actividades que tenemos que hacer en un día de trabajo, a una sola persona no le daría para abarcar un volumen más grande de trabajo del que puede hacer dentro de su capacidad. Por eso, Q sería 32 horas que hay que elaborar ese día para cumplir las metas, y 8, que es el fondo de tiempo, sería el número máximo, la capacidad, lo que puedo hacer yo como ser humano en mi puesto de trabajo por ese día. Si dividimos 32 entre 8, necesitamos 4 personas. Ese es un ejemplo muy sencillo de cómo ustedes pueden utilizar y pueden interpretar la relación de carga y capacidad como una técnica para la planificación de los recursos humanos, dentro del amplio concepto y conjunto de herramientas que también podemos usar para organizar mejor el trabajo. Vamos a ver un ejemplo para que ustedes puedan comprender bien, y después tendrán que hacer unos ejercicios para que desarrollen la habilidad en la planificación de los recursos humanos, de sus emprendimientos, de sus negocios, de las ideas de empresa que ustedes están generando y de la cual mañana ustedes van a ser gerentes, van a administrar. Dice, determina el número de trabajadores a laborar en un proceso de producción, imagínense un proceso de producción cualquiera, que tiene una serie de actividades por cada trabajador con una frecuencia diaria que requiere un tiempo de ejecución de 30 horas al día. Hay que estar laborando 30 horas al día. Recuerden que una persona solo puede laborar 8 horas. Eso implicaría una carga mensual de 720 horas hombre. ¿Por qué? Porque si hay que estar laborando 30 horas al día para cumplir con los clientes, y nosotros podemos trabajar ese mes, por ejemplo, 24 horas, 24 días, perdón, si multiplicamos 24 días por 30 horas, nos da entonces un total de 720 horas hombre a trabajar en ese mes. Sabemos entonces que el fondo de tiempo sería 24 días por 8 horas al día, y necesitaríamos una capacidad de trabajo de 192 horas, que es lo que podemos hacer ese mes. Bueno, atendiendo a lo anterior, a este análisis, a esta fórmula que nosotros estamos viendo acá, ¿cómo quedaría el resultado de este análisis? Piense. Primero sacamos los datos. ¿Quién es Q? Lo que yo debo hacer. Lo que me está pidiendo la empresa, el proceso, la fábrica, el cliente que yo deba hacer. Debo laborar, si es en un día, 30 horas. Y si es en un mes, 720 horas. ¿Y cuál es el fondo de tiempo de una persona? 8 horas al día. Significa
que cada colaborador puede estar 8 horas al día. Y en el mes, ¿cuánto? 192 horas. Quiere decir que yo voy a trabajar un día 8 horas o voy a trabajar 192 horas al mes. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos el reto de cumplir con la producción de la empresa usando mis 8 horas de trabajo full, pero llegando a 30 horas. ¿Cómo determinamos eso? Bueno, muy sencillo. Definiendo el problema que necesitamos en la planificación de recursos humanos, más colaboradores que trabajen 8 horas cada uno para cumplir con esa meta. Recordemos la fórmula. Está Q sobre capacidad. ¿Quién es Q? Si lo vemos al día, es 30. ¿Quién es el fondo de tiempo, que es la capacidad, que es igual? Es 8, ¿verdad? Y simplemente haríamos la división entre 30 sobre 8, que nos da 3,75. Quiere decir que yo, para poder abarcar 30 horas de trabajo en un día a razón de 8 horas al día, necesito más personas. Necesito 4 colaboradores. Fíjense el detalle del número. 3,75 no podemos definirlo como una persona. Cuando ustedes estén trabajando, le manden a hacer este estudio, a su jefe no puede decirle que hace falta 3,75 personas. Una persona no se divide, ¿verdad? Entonces decidimos o 3 personas o una carga mayor de trabajo, ¿verdad? O 4 personas con una carga, puede ser entre un 80 y 90% de trabajo. Y esas 4 personas a 8 horas diarias estarían en la capacidad de trabajar 32 horas hombres en un día. Vieron qué sencillo, ¿no? Bueno, aquí tienen una excelente herramienta para que ustedes puedan hacer su planificación de los recursos humanos. Iguales al mes. Q es 720 sobre 192 horas. Eso nos da 375, 4 trabajadores. Pueden calcularlo de cualquiera de las dos maneras si tienen la información. Si tienen la información de los días, lo hacen por el día. Si tienen la información del mes, lo hacen por el mes indistintamente. A ustedes se les evalúa de una sola manera. Y así, es sencillo, es que se lo tienen que aprender para cumplir los objetivos de la asignatura y por lo cual se les va a ustedes a evaluar un ejemplo bien sintetizado y práctico de cómo pueden determinar la cantidad de colaboradores de la organización. Espero esto les sea de utilidad, que con esto puedan determinar la cantidad de trabajadores dentro de las organizaciones y de las empresas. Ahora, ¿qué sucede si en vez de tiempo, trabajo administrativo, de mesa, de controles, de planificación, de organización, sean trabajos que ejecutemos, pero fabricando un bien, produciendo una loza, una casa, una computadora, un vaso? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en principio es el mismo índice. Ya el operario, digamos, el que está más directo al proceso de producción o del servicio, es entonces convertimos a Q. Recuerden qué es lo que yo debo hacer, qué me pide el cliente, eso lo da la demanda, contra C, que es la capacidad, que es lo que yo puedo hacer, ¿verdad? Entonces esto lo puedo convertir. Q sería el volumen de producción, cantidad de mesas, cantidad de kilogramos, cantidad de unidades determinadas, sobre la capacidad de cada cual, de cada persona en ese puesto de trabajo, que sería la norma de producción. El volumen de producción también puede ser al año, puede ser al día, puede ser al mes, que yo necesito para cumplir el plan. Y las normas de producción es el rendimiento. Se refiere a la cantidad de unidades que yo voy a realizar en un tiempo determinado.
Está muy claro, está muy sencillo. Esta es la parte de la metodología donde nosotros vamos a, por ejemplo, decir que si necesitamos capturar unas 20.000 toneladas de mariscos, de camarones. Ustedes saben que Ecuador es un país líder mundial en la producción y exportación de camarones, ¿no? Necesitamos capturar 20.000 toneladas de camarón, porque el cliente nos pide, nos va a comprar 20.000 toneladas de camarón. Y en ese proceso de producción, de captura o de pesca, cualquiera de las partes del proceso, recuerden que cada parte del proceso lleva determinada cantidad de trabajadores, ¿no? Estamos viendo un ejemplo casuístico. Bueno, de esas 20.000 toneladas, ¿qué es lo que yo debo hacer? Conocemos que en el año un trabajador pudiese capturar unas 2.000 toneladas. Estos son ejemplos hipotéticos, académicos, no tienen nada que ver con la realidad, sino es para entender el índice que estamos estudiando, ¿verdad? Ya después si haremos ejercicios de la práctica. Entonces, supón que una persona captura o produce unas 2 toneladas en el año. Bueno, si tenemos que buscar 20.000, ¿no? Y podemos hacer, digamos, unas 2.000 le decía, unas 2 le decía, vamos a decir unas 2.000, vaya. Si una persona puede capturar o criar o vender o exportar unas 2.000, esa sería la norma de producción. Quiere decir que tendríamos que dividir esas 20.000 que necesitamos al año para los clientes entre las 2.000 que un colaborador puede rendir, producir, capturar, depende del proceso que estemos realizando. Y en esa división entonces obtendríamos la cantidad de colaboradores que necesitamos, ¿verdad? Si uno puede hacer 2.000, entonces para poder lograr la demanda del cliente de 20.000 necesitaríamos ¿cuánto? 20.000 entre 2.000. ¿Ya? ¿Cuánto daría eso? 10 colaboradores. 10 colaboradores, cada uno haciendo 2.000. En el año llegamos a la meta ese año de las 20.000 toneladas. Es así de sencillo. Claro, desde el punto de vista teórico, y lo cual ustedes van a ir incorporando poco a poco una serie de técnicas, de conocimiento, de herramientas para poderse desempeñar mejor, que le van a dar la posibilidad de integrar todos estos conocimientos y tomar mejores decisiones. Pero visto así de manera absoluta, sería el ejemplo y la forma en que queremos que ustedes aprendan cómo aplicar estos índices. Y vamos a ver otro ejemplo. Dice que determine el número de trabajadores a contratar en su organización si el volumen de producción requerido por los clientes que le piden a usted es de 56.316 unidades de producto X al año, y se conoce que en un año un colaborador puede realizar 16.640 unidades. Con un número también hipotético. Recordemos que el volumen de producción es Q, es la carga, es el mismo índice con otras denominaciones, y que C va a ser ¿quién? La norma de producción. En este caso, el volumen de producción a cumplir con el cliente, que es Q o VP, es de 56.316 unidades, y la capacidad de trabajo de una persona, que es de 16.640, va a ser la norma de producción. Si hacemos esta operación muy sencilla, matemática, nos da que necesitamos aproximadamente unos 4 colaboradores. Claro, si usamos 4 colaboradores nos vamos por encima de las unidades, ahí habría que dejar inventario. Y si nos vamos por debajo, no 4, sino 3, tendríamos que a lo mejor doblar un turno o contratar a alguien a medio tiempo para ocupar ese 0,38 que quedaría
ocupar a alguien a medio tiempo para poder cumplir. Ya después de los números son múltiples las decisiones que ustedes pueden tomar. Pero lo importante es que, y espero que hayan aprendido en la clase de hoy, que la planificación de los recursos humanos no es más, como les decía, que las normas, los procedimientos, las técnicas para determinar la situación actual y futura de los colaboradores y encontrar cuál es la cantidad y calidad que necesitamos para el puesto de trabajo utilizando una serie de técnicas. Y una de ellas, la relación entre carga y capacidad, que les acabo de mostrar desde el punto de vista teórico y con ejemplos. Todo ello para poder tener en los puestos de trabajo las personas más idóneas que tengan la mayor motivación y competencia y puedan con su carga de trabajo que les impone el puesto de trabajo, un buen desempeño en función de su capacidad y que exista un equilibrio, sobre todo en los procesos y en las actividades que realizan ya sean los directivos, los gerentes, los administrativos, los técnicos, los analistas y el personal obrero, el personal operario que está más directo a la producción de servicios. Todo esto nos ayuda, ya sea en tiempo o en volumen, depende de cómo lo vamos a calcular, a determinar la cantidad de trabajadores que necesitamos para un puesto de trabajo. Espero, como les decía, que hayan entendido bien el concepto, la clase y el índice de las dos maneras, sea en tiempo de trabajo, que está bien explicado, y sea en volumen de producción, las dos maneras para determinar la cantidad de personas que en un equilibrio, en un flujo, en un balance, puedan desarrollar según su capacidad de trabajo la carga que nosotros le tengamos para su puesto de trabajo. Bueno, ¿alguna duda? Las estamos viendo por las diferentes vías de comunicación, redes sociales, WhatsApp, mi número ahí está, correo, lo que yo les pueda ayudar para esclarecerles cómo entender estos temas y también cómo profundizar en la planificación de la plantilla de trabajadores que necesitamos para posteriormente estar hablando entonces ya de a quiénes seleccionar, cuáles son los requisitos para la selección, cómo reclutar, qué es el contrato de trabajo. Todas estas actividades dentro del próximo proceso que viene a continuación, recuerden que la actividad de recursos humanos es un continuo flujo de actividades y de procesos que tenemos que desarrollar de gestión y administrativo, y este otro proceso que viene a continuación, que vamos a estudiar próximamente, bueno, cómo partir de determinar la cantidad de colaboradores ya a poder hacer un reclutamiento y selección en función de la carga y la capacidad que cada uno requiera y de las competencias laborales de ese puesto de trabajo. Espero una vez más que hayan comprendido y que tengan un excelente día.